Una mujer tímida se convierte en psicópata tras una experiencia terrible, pero se venga de la peor forma, y es que ella corta el órgano reproductor masculino de sus agresores. ¡Claro que sí! Y así nos vamos directamente a la película, mostrando una mujer tímida y callada llamada Julia, que viaja a la casa de su amigo de toda la vida, Bobby, quien confiaba mucho en él. Al llegar con Bobby, la recibe con calidez, le ofrece inmediatamente una bebida, charlan y beben juntos. Pero algo sucede, y es que poco a poco Julia comienza a sorber de la bebida que le dio Bobby, y no mucho después empieza a sentir algo extraño en su cuerpo, como si su cuerpo hubiera colapsado por algo. Su visión de repente se vuelve borrosa y gradualmente comienza a perder la conciencia. Resulta que la bebida que le dio Bobby, su mejor amigo, había sido adulterada con un sedante. Pues resulta que Bobby había planeado todo esto, pero la cosa no termina ahí, y es que el mismo Bobby había invitado a sus 3 mejores amigos, Adam, Scott y Matt, para realizar la experiencia traumatizante que llevó Julia. En la película se nos muestra que los más ansiosos por participar en aquella agresión fueron Bobby, Scott y Matt, mientras que Adam en un principio quería, pero después se sintió asqueado, profundamente incómodo, al ver cómo trataban así a Julia. Y aunque en un principio Adam intentó detener a sus amigos para que no se comportaran de esa forma inapropiada con Julia, posteriormente se hizo de la vista gorda, ya que él estaba solo y no podía con los 3, aunque esto no es nada justificable. Al final Adam solo pudo mirar desde la distancia. Le hacían cualquier cosa indebida a Julia. Luego de que todos terminaran a hacer sus malezas y asquerosidades con Julia, Bobby obligó entonces a Adam a agredirla también. Él no quería claramente, pero lo amenazaron, diciéndole que si se negaba a hacerlo, lo matarían sin piedad junto con ella. Aun con esa amenaza, Adam intentó forcear con ellos, pero era imposible. Lo obligaron al final a tener eso con Julia. Pero lo peor es que fue sedada de nuevo, para que permaneciera inconsciente por más tiempo. Y una vez que terminaron con todo, decidieron simplemente deshacerse de Julia, tirándola a un río lejano de ahí. Horas más tarde, Julia finalmente recobró la conciencia. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y de inmediato se dirigió a casa. Ella estaba en un estado de shock severo, tras haber sido tratada así por sus propios mejores amigos. Desde ese momento Julia sufrió un trauma profundo, y se fue aislando cada vez más, y se negó a hablar con nadie ya que de por sí era muy tímida. Todos los días Julia iba a un bar para beber alcohol, y ya no tenía ninguna motivación para ir a trabajar, optando por faltar casi todos los días. Julia en realidad trabajaba en una clínica de cirugía plástica, y una doctora llamada Lynn se mostró confundida porque Julia no había acudido a trabajar durante varios días, y claramente ella no era así. Pero un día, mientras Julia estaba en un bar, oyó la conversación de un grupo de mujeres jóvenes, una de las cuales resultó una sobreviviente de aquella agresión que ya se había recuperado de ese trauma, mencionando a un terapeuta, el Dr. Tom, quien atendía casos similares de supervivencias de agresión. Tras escuchar la conversación, Julia siguió a la mujer cuando fue al baño, y dentro del baño Julia comenzó a preguntarle sobre la terapia que había mencionado. Al principio la mujer no quería hablar de ello, pero al oír que Julia estaba en la misma situación que ella, finalmente le contó sobre el terapeuta que le había ayudado a superar el trauma. De regreso a casa desde el bar, a Julia se le acerca una mujer llamada Sadie, y antes de entregarle un papel con la dirección del Dr. Tom, Sadie le pregunta si Julia había denunciado a los hombres que le agredieron a la policía, pero Julia respondió que en realidad no se le había ocurrido, tal vez estaba en shock. Sadie entonces le contó a Julia que ella misma había sido víctima de aquella agresión, y que tras acudir a la terapia del Dr. Tom, pudo finalmente superar su trauma del pasado. Sadie animó a Julia a visitar al Dr. Tom cuando estuviera preparada, o tal vez tuviera tiempo para eso. Así es como entonces a la mañana siguiente Julia vuelve a su trabajo después de varios días, y le da a la doctora una excusa diciendo que tenía problemas familiares que necesitaba resolver con urgencia. Pero durante la jornada laboral, Julia no dejaba de pensar en la terapia que podría ayudarla, pero también llevar un acto de venganza contra los hombres que la agredieron. Pero cuando recuerda lo ocurrido, Julia no puede aceptar que sus mejores amigos le hicieran eso, y tras pensarlo durante mucho tiempo, finalmente decide ir a la dirección del Dr. Tom, que aparece en la tarjeta que le habían dado. Al llegar, Julia expresa su intención de vengarse con los 3 hombres que son sus amigos para que sufran el resto de sus vidas. Pero el Dr. Tom deja claro que si Julia está solamente decidida a buscar venganza, sin ninguna intención de sanar su trauma, él no le ayudará a ejecutar su venganza. Pero después de que le cuente lo ocurrido, le dice que solamente asistirá a Julia sobre la paz mental que tiene que tener ella sobre su venganza, y tiene que seguir procedimientos y reglas estrictas. Y aunque al principio Julia quiere que los hombres que la torturaron sufran cuanto antes,
El Dr. Tom le dice que no puede concederle el deseo de inmediato, porque apuntar a alguien requiere tiempo y un proceso cuidadoso para que todo proceda sin problemas y de manera completamente organizada. Durante las sesiones, Julia también aprende varios métodos para seducir a los hombres depredadores y luego castigarlos, cortándoles el órgano reproductor masculino. Otra regla importante que Julia debe entender es que si se quiere someter a la terapia, no se le permite actuar de forma independiente, pues habrá consecuencias por hacerlo. Cada acción que Julia quiere tomar debe recibir la aprobación de Tom, y Julia acepta someterse a la terapia para lograr su venganza y regresar inmediatamente a su mundo de paz mental. Algunos días después vemos que cuando llega, Sadie ya se encontraba ahí y empieza a cambiar la apariencia de Julia quitándole las gafas y vistiéndola para hacerla un poco más atractiva. Al saber todo lo que le había pasado a Julia, Sadie viene con esa intención de darle a la misma Julia entrenamiento sobre cómo seducir a los hombres de forma adecuada y tan efectiva que cualquiera caería. Pero obviamente esto viene acompañado de dos cosas, y es que no solamente le enseña cómo seducir a los hombres en poco tiempo, sino también le enseña a Julia cómo defenderse de ellos. Luego Sadie lleva a Julia a un bar para buscar una víctima. Ahí Sadie le da una demostración a Julia cómo tratar a los hombres que intentan aprovecharse de las mujeres. Ella se acerca poco a poco y demuestra gran habilidad para seducir a los hombres, y cuando el hombre baja la guardia, ella lo golpea brutalmente, y aunque no le corta nada de lo que habíamos mencionado, no cabe duda que Sadie sabe lo que hace. Día a día, Sadie le muestra cosas nuevas a Julia hasta que le enseña prácticamente todo lo que sabe. Y una vez que completa todo el entrenamiento de Sadie, Julia es llevada a otro bar, donde será puesta a prueba para seducir a un hombre y someterlo rápidamente. En el primer intento, Julia comete errores que hace que varios de los hombres la ignoren, a lo que Sadie enfatiza que Julia no debe hablar con el objetivo y que en lugar de eso, debe mostrar elegancia para que los hombres la noten. Y una vez que entiende esto, Julia lo hace otra vez. Esta vez se muestra mucho más segura de su apariencia y logra atraer rápidamente a un hombre. Julia y el hombre salen del bar y comienzan a besarse, pero afortunadamente Sadie la sigue mientras trae consigo a la pareja del hombre. Sadie se muestra complacida de que Julia finalmente haya podido seducir a un hombre, pero más que eso, darle una lección a los hombres que no valen la pena. Y ahora con todo esto debe pasar a la siguiente etapa, donde Julia tiene que cometer algo perturbador, y es cortar el órgano reproductor de un hombre depredador. Por lo tanto, Julia va a otro bar en busca de un hombre fácil de tentar, y finalmente el que Dios abandonó, ese hombre es atraído por su belleza. Este hombre no lo pensó dos veces y sigue a Julia donde quiera que va, hasta llegar al apartamento de Julia. Julia comienza a calentar las cosas para poder cometer el acto, y mientras hacen el acto con el hombre, Sadie y las otras mujeres del grupo de terapia del Dr. Tom aparecen de repente por detrás y le entregan a Julia un rebanador de órganos masculinos. Pues la idea de la venganza de Julia, tanto como todas las demás, es cortarlo para que nunca más pueda cometer este acto. Julia se siente satisfecha de lo que ha hecho, pero ya no simplemente es por pura venganza, sino esto se ha convertido en su propio placer. Aquel hombre, su primera víctima, pero también Julia, es transformada en una psicópata. Julia ya no puede contener el impulso dentro de ella y la empuja constantemente a cometer el mismo acto una y otra vez. Todas las muertes que lleva a cabo permanecen desconocidas, tanto para Sadie como para el Dr. Tom. Sin embargo, algo inesperado pasa, y es que tras cometer un acto con un hombre, Julia recibe de repente una llamada de Adam. Adam llama a Julia para pedirle perdón, sintiéndose culpable por no haber podido detener a sus amigos cuando hicieron aquel acto traumático. Queriendo disculparse en persona, Adam le pide a Julia que se encuentre con él a la noche siguiente en un café. Después de eso, Julia regresa a casa y Sadie, que casualmente está observando la puerta de la entrada, se confunde cuando nota la ropa de Julia cubierta de sangre. Julia explica que trabaja en una clínica quirúrgica y que la sangre pertenece a un paciente, y al escuchar esa excusa coincide con lo que trabaja, por lo que Sadie no sospecha y cree en las palabras de Julia. Pero a la mañana siguiente Julia deja una nota en la cama de Sadie diciendo que se ha ido a trabajar, y cuando Sadie estaba a punto de ducharse, oyen la noticia sobre el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la noche anterior cerca de un puente, y a aquel hombre le habían dado un combo de 99 hits y curiosamente su órgano reproductor había sido cortado. Sadie se da cuenta que en la noche anterior Julia estaba cubierta de sangre y preocupada por el estado de ella, Sadie intenta rápidamente averiguar dónde se encuentra ahora. Mientras tanto, Julia va a su lugar de trabajo para recoger objetos punzantes, sedante, ropa y todo el equipo que necesita para vengarse de sus mejores amigos que le causaron el trauma. Tras completar sus preparativos, Julia se dirige al café para encontrarse con Adam. Al llegar, Adam se disculpa con Julia por no haber podido hacer nada mientras sus amigos le hacían eso, admitiendo que solamente pudo mirar desde la
la distancia. Adam explica que nunca quiso hacerle eso a Julia, pero como Bobby lo amenazó, se vio obligado a hacerlo, y para que su disculpa sea aceptada, Adam se ofrece a hacer cualquier cosa que Julia le ordene. Y al escuchar esto, Julia le dice a Adam que la lleve a conocer a Scott y a Matt, por lo que Adam acepta de inmediato y lleva a Julia a un bar, donde Scott y Matt suelen reunirse. Antes de ir al bar, Julia besa a Adam como un gesto de agradecimiento por haberla llevado con Scott y Matt, pero sin que Julia lo sepa, Sadie presencia directamente el encuentro y supone que ese hombre será la próxima víctima de Julia, ya que Julia ha empezado a actuar por su cuenta y rompió las reglas que le puso el Dr. Tom. Sadie informa inmediatamente al doctor, quien instruye a Sadie para que vaya al apartamento de Julia y reúne información sobre su paradero. Al llegar al bar, rápidamente Julia seduce a Scott y a Matt, y tras lograrlos atraerlos, los invita a ir a la casa de Adam, sugiriendo que allí tengan el encuentro. Una vez en la casa de Adam, Julia comienza a preparar bebidas para ellos, añadiendo secretamente cosas para que se desmayen y les sea más fácil vengarse de ellos. Y tras beber las bebidas que Julia preparó, Scott y Matt van perdiendo la conciencia poco a poco, pues resulta que Julia hizo lo mismo que hicieron con ella al inicio de la película. Pero aquí nos llevamos una sorpresa, ya que también Julia lo hizo con Adam, y aunque Adam no quiso hacerle eso a Julia y le confesó todo, solo miró mientras la agredían, por lo que Julia decide que aún así debe castigarlo. Primero es Scott y luego Matt, para que nunca puedan cometer los actos que le hicieron a ella. Y en cuanto a Adam, que simplemente la miró mientras le hacían eso, lo castiga de una forma distinta. A Adam le extripa ambos ojos. Tras terminar su venganza con Scott, Matt y Adam, Julia se prepara para ir al apartamento de Bobby para llevar a cabo su acto final. Mientras tanto, Sadie no logra encontrar información sobre el paradero de Julia, hasta que finalmente descubre un papel con la dirección que le había dado Adam. Sadie se apresura a la casa de Adam y se horroriza encontrar a Scott, Matt y Adam cubiertos de sangre. Con medio pie con San Pedro, Sadie les pregunta a dónde se fue Julia, y ellos le dicen que Julia se dirige al apartamento de Bobby. Pero al mismo tiempo, Julia acababa de llegar al apartamento de Bobby, y se sorprende al ver a Bobby, que ya está muerto, con el órgano reproductor masculino cortado. Y de repente alguien golpea a Julia con fuerza por detrás, dejándola inconsciente. Julia despierta más tarde en la casa del Dr. Tom, sintiéndose débil después de haber sido sedada por él mismo. Tom explica que Julia rompió las reglas de la terapia actual y por su cuenta llevó a cabo una ejecución de venganza, y por romper dichas reglas deberá enfrentar un severo castigo. Pero el castigo es mucho peor de lo que le hizo a los hombres, pues el doctor tiene la intención de castigar a Julia, cortándole las piernas, los brazos y también la lengua. Y aquí Tom le revela a Julia su verdadero pasado, y es que él de joven disfrutaba vestir a su hermana, pero su padre consideró este acto depravado y le cortó brutalmente su pilín a Tom. Debido a ese trauma del pasado, Tom decidió convertirse en terapeuta que refugia a mujeres, tratándolas como sus propias hijas, y es por eso que Tom sugiere a las mujeres dicho castigo. Tom le recuerda a Julia que le había advertido que no actuara de manera imprudente y que esperara pacientemente el momento adecuado para que sus acciones se llevaran a cabo sin problemas, y lo más importante, sin traer sospechas de la policía. El asesinato impulsivo de Julia en el puente provocó que la policía patrullara cada rincón de la ciudad en busca del asesino, y tras una larga explicación del doctor, se dispone a cortarle la lengua, con el fin de que no repita sus errores. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, uno de los hombres informa que Sadie se encontraba abajo, pero sin que ellos lo sepan, Sadie ya había mandado con San Pedro a todos los hombres de Tom. Y al darse cuenta que sus subordinados han desaparecido, Tom comienza a buscar la causa mientras avanza lentamente con su arma, encontrándose finalmente con Sadie. Los dos comienzan a luchar, y aunque Julia, todavía debilitada por el sedante, lucha con todas sus fuerzas para mover la pierna y ayudar a Sadie. Después de que todos están con San Pedro, incluido Tom, Sadie invita a Julia a irse juntas y comenzar una nueva vida, revelándole que en realidad tenía una atracción romántica por Julia, ya que desde que le causaron este trauma, Sadie no ha podido confiar en los hombres y desea en su lugar entablar una relación con una mujer. Sin embargo, Julia toma la pistola de Tom y le dispara a Sadie, mandándola también con San Pedro. Al final Julia se siente aliviada, habiendo finalmente vengándose de Bobby, Scott, Matt y Adam, los hombres que le causaron dicho trauma. Nos vemos. Bye.